Ahora sí. Buenos días, soy Alexandre Jagnac, el profesor de macroeconomía 2. No me acuerdo el número de la sección, eh, pero bueno, la sección de Alexandre Jagnac. Entonces, en esta primera clase, lo que voy a hacer va a ser simplemente motivar un poco el curso, ¿no? Es un curso que trata de temas monetarios, principalmente, bueno, de macroeconomía y de temas monetarios principalmente. Y no es el primer curso de macroeconomía que tuvieran. Y bueno, uno se hace la pregunta si quizá deberemos necesitar un curso de monetaria o no. Um, Déjenme solo compartir pantalla. Por supuesto no comparte, funciona perfecto anoche y ahora no quiere compartir. Um, ¿Qué está pasando? Ahora sí. Ok, siento este problema técnico, pero parece que lo resolví. Ok, entonces, un curso de monetaria principalmente. Y lo que voy a hacer hoy es motivar motivar un poco por qué necesitaríamos este curso. En el caso de de un curso de monetaria en particular, la pregunta de la motivación, incluso de la existencia de la macro monetaria como subdisciplina de la macro, si quieren, es incluso una pregunta que se hacen los economistas desde hace años, ¿no? ¿Por qué necesitamos estudiar los, um, los agregados macroeconómicos y la inflación? ¿Ok? No sé si alguno de ustedes sabe por qué incluso uno se pregunta si hace falta de estudiar los agregados macroeconómicos, los agregados monetarios, perdón. ¿Por qué, por qué bastaría tener el curso que tuvieron de Macro uno y olvidarse de la parte monetaria, básicamente? No sé si hablaron de esto en otros cursos. ¿Alguien está por hablar? ¿Dónde está el chat? Acá. No, no hay nadie hablando en el chat. Ok. ¿Alguien, lo voy a escribir acá. ¿Les suena la expresión dicotomía clásica? ¿Alguien conoce esta expresión? ¿Les suena de otro curso de macro? La dicotomía clásica. Gracias por... ¿no les suena a ustedes? Ah, pero a Camila le suena de algo, pero no recuerdo lo que significa.
Ah, muy bien, Laura. Genial. Laura, nos estamos acercando. En realidad es eso, Laura. Lo pones de manera tímida, pero um, básicamente la dicotomía clásica es esta característica de muchos modelos macro clásicos en que la parte real de la economía y la parte nominal pueden evolucionar de forma separada, ¿no? Es decir, bien, voy a hacer un monito acá el sector real, si quieren, acá el sector nominal, y básicamente lo que dice la dicotomía clásica es que no hay relación entre los dos. ¿Ok? Si es que la dicotomía clásica fuese cierta. Si hubiese dicotomía clásica, el sector real evoluciona de manera independiente al sector nominal, es decir, que el sector real, qué quiero decir por sector real? El PIB, el desempleo, consumo, inversión, todos esos agregados reales, ¿eh? Cuando fluctúan, si es que se cumple la dicotomía clásica, no va a tener ninguna relación con el nivel de precio, yo qué sé, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es como si ambos conjuntos de agregados fuesen independientes. ¿Ok? Y es cierto que los primeros modelos que se analizaron en economía no tenían mucha relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vieron precio igual a costo marginal, ¿no? Entonces, si el costo es el salario, invento, ups, de color. Si el salario es W, el precio es P, ¿eh? Si de repente y tenemos una condición de primer orden, P igual a W, donde W es también el costo marginal, supongamos que producir una unidad más necesita un trabajador, una hora un trabajador, en tal caso si W es el salario real sería el costo marginal también. Y entonces si tenemos que el salario sube en 1%, ¿eh? Si se cumple esta condición, el precio debería subir también en 1%. ¿Eh? Por lo tanto, el salario real, que es el salario dividido por el nivel de precio, se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, cualquier cambio en algún precio hace que se rescalen todos los precios y al final, como que en términos reales, esto no tiene ningún efecto. ¿Ok? Esto ocurre cuando se cumple la dicotomía clásica. ¿Ok? Y al final es como comparar a Chile, donde tenemos pesos, donde hay muchos ceros en los billetes, con invento Estados Unidos, donde hay dólares, donde habrá pocos ceros en los billetes. ¿Eh? La cantidad de ceros es importante, no, es estética nomás. Quizá a uno le cuesta más calcular cuando hay más ceros y cuando hay menos, yo qué sé. Pero en realidad, más allá de esto, no, uno no ve a priori por qué debería molestar um, el hecho de que los precios sean más altos en un país que el otro, si de todas formas se van a ajustar los salarios en un país más que en el otro. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Si cumple la economía clásica, sector real y sector nominal van a evolucionar de manera independiente. ¿Ok? Entonces, el macroeconomista se hace la pregunta de por qué debería existir un curso de monetaria. Desde el macroeconomista clásico, se puede llamar así. Definitivamente, si se cumple esta dicotomía, bueno, analicemos el PIB y el consumo por un lado y no necesitamos saber cómo se comporta la inflación. Si tuviese que exagerar, um, digamos, esta afirmación. Obviamente, mi tarea en este curso es intentar convencerles de que quizá no existe esta dicotomía y de que puede ser la política monetaria relevante en algunos casos. Y bueno, entonces déjenme seguir hablando de
un poco de todo esto y vamos a hablar un poco más de realidad. Algunos gráficos les quiero compartir. A ver, un segundo. Hay un compañero que se está haciendo el café. Si pudiese cortar el volumen, se lo agradecería. Ok, lo voy a hacer. Ok. Me confirman que ven este gráfico, ¿cierto? Porque tengo tantas ventanas abiertas que... em, muchas gracias. Ok. Este gráfico y los que siguen los saqué de un informe del Banco Central que se llama el Informe de Estabilidad Financiera. Entonces, IEF, Informe de Estabilidad Financiera, ¿ok? Que es básicamente un informe que redactan creo que un par de veces al año, donde hablan de la estabilidad de la economía chilena, ¿ok? La estabilidad financiera. ¿Ok? Hablaremos de esto más adelante, pero el Banco Central en Chile y en muchos países tiene dos objetivos. ¿Ok? Un objetivo es la estabilidad financiera y el segundo objetivo es eh, mantener la inflación en niveles razonables. ¿Ok? Entonces, no quiere que ocurra una crisis financiera, ¿no? Eso le preocupa un montón. Y lo otro que le preocupa es que el nivel de inflación se tiene que mantener a niveles bajos. Por ejemplo, para dar un indicador, entonces en Europa, el Banco Central Europeo considera que hace bien su trabajo cuando la inflación que genera en un año dado es menor al 3%. ¿Ok? Entonces, 3% es como un umbral que se toma en consideración en muchos países y acá es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si una inflación que se ubica entre el 0 y el 3% es un nivel razonable. ¿Ok? Ok, esos son los dos objetivos y bueno, la gerencia de estabilidad financiera, que cumple con el primer objetivo que mencioné, redacta entonces un informe un par de veces al año y saqué esos gráficos de este informe. ¿Ok? Y este, como ven, es el primer gráfico y está hablando un poco de la situación en el mundo. ¿Ok? Ah, como ven, está la tasa de crecimiento del PIB en distintas economías, ¿no? Son números que ellos sacaron del Fondo Monetario Internacional y lo muestran para Estados Unidos, para Europa, para el Reino Unido, Latinoamérica, Japón, algunos países emergentes de Asia y China. ¿Ok? Primero, ¿qué significa tasa de crecimiento del PIB? No sé si alguien nos lo puede explicar brevemente. ¿Qué es el PIB y cómo hacemos para calcular su tasa de crecimiento? Bueno, es un poco obvio. ¿Alguien se atreve? No, no duden en usar el micrófono, ¿ah? Sí, sí, Producto Interno Bruto. Muy bien, Laura. Pero, pero ¿qué significa si lo tuviesen que explicar a alguien que no sabe nada de economía o muy poco? ¿Qué significa Producto Interno Bruto? ¿Cuánto aumenta el valor de producción respecto a 9 veces? Sí, exactamente, Ashley. Entonces, básicamente es el Producto Interno Bruto es una medida de producción en el país o en la región, como acá. Y la tasa de crecimiento del PIB va a ser efectivamente la variación porcentual, como bien lo ha dicho Adriana, gracias, eh, de un año al otro. Genial. Muy bien, Agustín. Efectivamente, ¿no? Entonces, si ven un poco el gráfico, lo que nos está diciendo es que para este año el PIB va cayendo en básicamente todo el mundo, ¿no? Entonces, ven Estados Unidos
una caída del 6%, parece ser, según el gráfico. La zona euro, una caída del 8%. El Reino Unido, lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, caídas importantes. Parece que Asia y China no les está afectando. ¿Eh? Un poco irónico porque dicen que el virus viene de ahí, pero digamos que por lo general la caída suele ser generalizada en todo el mundo. Y no son caídas chicas. Una caída del 2% típicamente se considera como una recesión importante. Acá una caída del 8% es como brutal. Eso hemos visto pocas recesiones donde se han visto esas caídas. ¿Okay? Ahora, esta caída contrasta bastante con lo que se anticipa para el año que viene. No sé si ven, hay como unas predicciones de crecimiento para 2021 y son todas positivas, ¿no? Estados Unidos van a subir el 4%, la zona euro 4%, etcétera, etcétera, y son tasas de crecimiento altas. ¿Ok? Entonces, si bien esas caídas brutales se han visto pocas veces, que la caída fuese acompañada justo después de una subida tan fuerte, como se ve ahí el 4%, eso es enorme para economías desarrolladas. Esto se ha visto también menos veces. ¿Okay? Ahora, ustedes vienen de un curso de Macro 1 y cuando vieron Macro 1, vieron esos modelos de consumo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el modelo de Fisher? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Sí, genial. Gracias. Excelente que se acuerden del modelo de Fisher. Y seguramente el profesor te hace este modelo de consumo en dos periodos y se les preguntaba qué pasa cuando hoy la gente tiene mucho ingreso, o más bien lo contrario, cuando hoy tiene poco ingreso, ¿no? Entonces 2020, tenemos poco ingreso, y mañana, que acá sería 2021, va a haber un montón de ingreso. ¿Okay? ¿Qué debería hacer la gente en ese modelo de Fisher? ¿Alguien se acuerda? Quiere suavizar consumo. Entonces, ¿cómo? Muy bien, María, gracias. Genial, Ashley. Exactamente, genial, Matías. Se va a endeudar ahora. ¿Y por qué quiere suavizar consumo? ¿Okay? Entonces, efectivamente, hoy hay pocos recursos, mañana va a haber muchos recursos. Si queremos suavizar consumo, nos gustaría transferir parte de los recursos futuros al presente. ¿Eh? ¿Cómo podemos hacer para transferir esos recursos? Vamos a usar el mercado financiero. Nos vamos a endeudar hoy que no tenemos recursos, y volveremos a pagar la deuda mañana cuando tengamos los recursos de vuelta. ¿Okay? Lo interesante de esta crisis es que justamente, si paso al gráfico siguiente, se nota más para las empresas que para los hogares, eso sí, es que tenemos un aumento en la deuda. Entonces, efectivamente, parece ser que, sobre todo las empresas, estamos conscientes de que hoy estamos mal, pero mañana vamos a estar bien, ¿okay? O por lo menos es nuestra esperanza. Y entonces, si el modelo es cierto, ¿qué debería pasar? Hoy nos deberíamos endeudar y mañana, bueno, tendremos que repagar la deuda. ¿No? Y efectivamente, cuando uno mira los datos en este otro gráfico, que da la deuda total de las empresas como porcentaje del PIB, ¿no? Ven que ha subido, y eso fue particular, digamos, ha subido incluso más en este último año. Si miran la última barrita a la derecha, su pendiente está un poco más, como que tira un poco más para arriba que lo que tiraba antes. Entonces es cierto que la economía chilena se iba endeudando en los últimos años, pero el cambio en la pendiente se ha pronunciado, se ha ido para arriba en este último año. ¿Okay? Entonces, no voy a entrar en los detalles, acá están dando la deuda por distintos tipos de activos. IED es inversión extranjera directa, entonces sería como extranjeros como
adquiriendo parte del capital de empresas chilenas, se ve deuda por banca local o por préstamos externos, o por locos que sean de gente, bonos de gente local o de gente de afuera. ¿Ok? Y en particular en el caso de la banca local, parece que ha sido bastante activa en este año. Bueno, hay medidas que lo han facilitado, pero es lo que hemos observado. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, eso es el panorama actual. ¿Ah? Tenemos poco crecimiento este año, deberíamos tener más crecimiento el año que viene. ¿Ah? ¿Qué necesita hacer la economía? Justamente, pues necesita endeudarse. ¿Ok? Entonces, el Banco Central en este panorama, su política, si tiene que hacer algo, es justamente para ayudar lo que necesitan los chilenos, ¿no? Que es endeudarse hoy de manera, bueno, hacer que esta crisis sea la menos dura posible. ¿Okay? Entonces se dice que, Adriana lo sabe todo. Excelente. Entonces se dice que el Banco Central, su objetivo, el contexto actual, más que un objetivo de crecimiento, que lo puede tener, ¿eh? En este contexto es un objetivo de facilitar liquidez al mercado financiero, ¿no? Entonces, hay una preocupación, si quieren, de que se muera el mercado financiero, lo que puede ocurrir en las crisis, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente deje de prestar por miedo de que no van a recuperar su préstamo, ¿no? Y si dejan de prestar, bueno, hay mucha actividad económica que se va a ir para abajo, se va a despedir gente, y si se despide gente, puede que suba la morosidad y sea incluso más difícil prestar, o que la gente quiera prestar incluso menos, ¿no? Entonces, puede desaparecer un poco el crédito, ¿no? Por el miedo a la recesión. ¿Ok? Entonces, no queremos prestar porque no, estamos anticipando que podemos entrar en recesión, ¿eh? Y si entramos en recesión, la gente no nos va a devolver la plata. ¿Eh? Pero por otro lado, la misma crisis se puede volver más grave por el simple hecho de que muere el crédito. ¿Ah? Porque con el crédito podemos partir nuevos proyectos empresariales, podemos potencialmente financiar consumo, ¿eh? Y si desaparecen esas actividades, la crisis se daría en volver incluso más grave. Entonces hay como un círculo vicioso de morosidad y actividad económica, ¿eh? Que puede ocurrir, ¿eh? Y entre medio, todo este círculo vicioso implica que podrían desaparecer los créditos, ¿no? Entonces le preocupa esto al Banco Central, se da cuenta que la economía están con necesidades de crédito, ¿eh? Y, y le importa que fluya este crédito, ¿no? Que es lo que necesitan los chilenos. Y entonces hay distintas medidas que puede implementar el Banco Central, ¿sí? Como para poder suavizar este proceso. ¿Okay? Como bien lo ha dicho Adriana, una medida posible, ¿no? Para facilitar el crédito es justamente bajar la tasa. No voy a entrar en los detalles hoy día, lo veremos un poco más adelante, ¿eh? Pero hay una tasa de interés que se llama la tasa de política monetaria, ¿ok? Que fija el Banco Central cada mes, digamos. ¿Ok? Esta tasa de política monetaria, pensamos que influye mucho las tasas de interés que se observan en la economía. ¿Ok? Entonces va a afectar la tasa al cual los bancos se prestan entre sí. Banco Santander, cuando se presta con el Banco de Chile, cuando se presta en plata, esta tasa de interés debería ser influenciada por la tasa de política monetaria. La tasa de las hipotecas, la tasa de los créditos al consumo, etcétera, etcétera. Entonces hay como
un montón de préstamos o de activos financieros en los cuales podemos pensar. Y está esta creencia que intentaremos justificar un poco más adelante, en que esta tasa de política monetaria puede afectar todas esas tasas. Y esta tasa de política monetaria, en una frase, para resumirla, es como la tasa a la cual puede prestar el Banco Central. ¿Okay? Entonces, si efectivamente bajando su tasa de interés puede afectar las demás tasas en la economía, el Banco Central podría ayudar el crédito. Efectivamente, si ustedes ya saben, si, un segundo, tengo que... Perdón. Ya. Tiene una hija gritando, perdón, pero ya está. Entonces, si efectivamente la demanda por crédito es decreciente en la tasa de interés, ¿qué debería pasar cuando uno baja la tasa de interés? Bueno, se debería demandar más crédito. ¿Okay? Entonces, efectivamente, puede... Una manera de dar liquidez, hay distintas maneras, pero una de esas maneras, más cuantitativa, en el sentido de que hay un número asociado, es justamente bajar esta tasa de interés como para facilitar la demanda por crédito. Y, y además a los bancos que otorgan este crédito, si se endeudan con la tasa del Banco Central, ellos también pueden proporcionar mayor crédito porque el crédito les cuesta menos. ¿Okay? Entonces esto sería como la idea. Ahora, al principio de esta clase les hablé de la dicotomía clásica, ¿se acuerdan? ¿No? Les dije, la dicotomía clásica sería el hecho de que el sector real de la economía evoluciona de manera independiente al sector nominal. ¿Okay? Si se cumple la dicotomía clásica, ¿puede bajar la tasa de interés el Banco Central para facilitar el endeudamiento? ¿Qué opinan ustedes? Te repito mi pregunta. Les dije, el Banco Central está queriendo bajar la tasa para facilitar el desarrollo del crédito. Pero, si se cumple la dicotomía clásica, mi pregunta es, ¿va a tener un efecto la bajada de la tasa de interés por parte del Banco Central o no? ¿Qué opinan? ¿No habría cambio, Adriana? Agustín dice, si la tasa es real, sí. Entonces, ustedes dos están apuntando al mecanismo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué debería pasar? Supongamos, déjenme, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir de vuelta en el iPad. Tengo que hacer esto, ¿no? Tac, tac. Ok. Voy a llamar R la tasa real. Y voy a llamar pi la inflación. ¿Ok? E I va a ser la tasa nominal. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa tasa real, tasa nominal? Para obtener, entonces, pregunta que les hago a ustedes, ¿cómo puedo obtener la tasa nominal a partir de la real? ¿Dónde puse el chat? Acá. Wow, entonces ustedes ya tomaron el curso, ¿no? Gonzalo, ya a partir de la ecuación de Fisher es una buena respuesta, pero ¿vieron la ecuación de Fisher en otro curso? ¿O no? ¿Sí? ¿En qué curso? En macro uno. Mira.
Eso es nuevo, no se veía antes. Bueno, excelente. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación de Fisher? A todo esto, ¿con qué profe ven ecuación de Fisher como para saber un poco? Excelente, Pedro. Bueno, excelente, no. Andrea, Pedro, te equivocaste. Pero ahora lo corrijo. ¿Con qué? Sí, sí, entendí el Agustín súper bien, sí. ¿Con qué profesor ven ecuación de Fisher? Sí, no hay problema, Pedro. Em, con Emilio, ok. Ya, efectivamente, esto está bien. Si comparto acá. Ah, y ni sabía que Elías daba curso. Bueno, excelente. Em, si uno ve 1 más i, que es 1 más la tasa nominal, va a ser igual a 1 más r por 1 más pi. ¿Ya? Y efectivamente, en tiempo continuo, no, podría escribirse así, y en tiempo discreto, esto es una aproximación. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es lo que debería vincular ambas, ¿no? Entonces, supongamos que el Banco Central tiene control total sobre I, ¿ok? Y supongamos que subo la tasa nominal, invento en 1%, ¿ok? Si se cumple la dicotomía clásica, ¿ok? Supongamos que se cumple la dicotomía clásica, ¿qué debería pasar con la inflación en este mundo? Muy bien, Adriana. Si se cumple la dicotomía clásica, la inflación debería subir un 1%. ¿Ok? Entonces, um, queremos afectar esta tasa afectamos esta tasa nominal, ¿eh? Con el objetivo en mente, como bien lo dijo, creo que fue Agustín antes, de afectar la tasa real. ¿Eh? Pero si se cumple digamos, la tasa real no la podemos afectar directamente porque eh, depende de la nominal y de la inflación, ¿no? Solo podemos afectar la tasa nominal. Entonces, si subimos la nominal en 1%, ¿eh? Y que si cumple la dicotomía clásica, ¿qué debería pasar? La real se debería quedar constante y todo se debería reflejar a través de la inflación, ¿eh? Deberíamos tener una inflación mayor, en este caso cercana al 1%. ¿Ok? Y efectivamente es la tasa real que nos importa, ¿no? Porque, como bien vieron el modelo de Fisher, imagino que se acuerdan, tenían esta ecuación de Euler, ¿no? Tenemos el agente que suaviza el consumo en el tiempo, ¿no? Y bueno, no tienen por qué acordarse de la fórmula, pero las decisiones de suavizamiento del consumo depende de la tasa real, ¿no? Entonces, si se mantiene constante esta R, esto no va a cambiar las decisiones de consumo, ¿no? Porque si bien uh, el Banco Central pudo disminuir la tasa de interés, ¿okay? Al final deberán caer los precios si se cumple la economía clásica, ¿no? Y si caen los pesos que tenemos hoy, digamos, no van a valer lo mismo que los pesos que tenemos mañana, ¿no? Y como se reajustan los precios, el efecto de la tasa nominal, ¿no? Se va a contrarrestar con la inflación y vamos a tener una tasa real constante. ¿Okay? Entonces, um, podemos creer que el Banco Central puede ayudar a los chilenos bajando la tasa de interés, ¿no? Pero si se cumple la dicotomía clásica, podría no tener efecto. Ok, otra vez, por supuesto, en este curso vamos a pensar que va a tener efecto, ¿no? Y en particular, um, los keynesianos
Entonces, había una... Bueno, déjame escribir un poco mejor. Esto es una E, esto es una Y. Entonces, hay un señor que se llama Keynes, que era un economista inglés a principios del siglo XX, y él escribió un libro en el 36, que es Teoría del Dinero, el Empleo, el Interés, creo, no sé en qué orden, pero este es el título del libro, ¿no? Que entonces, este libro no hay ninguna ecuación, ¿eh? Es puro bla bla, pero da, digamos, los mecanismos básicos sobre los cuales la corriente de pensamiento keynesiana se basa, ¿no? Y modelos incluso matemáticos modernos, ¿no? Que son de inspiración keynesiana, ¿no? Aunque este libro era puro bla bla, se lo puede decir en esas palabras, ¿no? Esos modelos tienen mecanismos que se inspiran de las ideas de este señor Keynes. ¿Okay? Y en particular van a tener lo que se llaman rigideces de precios. Ay, ay, ¿cómo escribo mal? Rigideces de precio. Pero Pedro ya tomó el curso. Efectivamente, Pedro, entonces déjame ver. ¿Qué significa rigidez de precio? Significa que los keynesianos creen que los precios les va a costar cambiar en el corto plazo. O no necesariamente en el corto plazo, pero efectivamente puede ocurrir más en el corto plazo. Pero digamos, el hecho de que los precios les cueste cambiar, um, esto lo llamamos rigidez de precio. Efectivamente, si los precios les cuesta cambiar y vamos a tener un contexto en que un cambio en la tasa nominal podría, por ejemplo, afectar la tasa real. ¿Sí? Porque como se mantienen los precios más o menos constantes, la inflación no se debe haber afectado mucho. ¿Eh? Y entonces cualquier cambio, si vuelvo a la ecuación de arriba, ¿eh? Cualquier cambio en la I, ¿eh? Si no cambia la pi, debería implicar un cambio en la R. ¿Okay? Y efectivamente, entonces estos unas ideas viejas que se deben a los keynesianos de hace un siglo atrás, ¿eh? Pero en la macro moderna, ¿eh? Uno cree que esto ocurre sobre todo en el corto plazo. ¿Ya? Y el típico ejemplo que uno da, hay millones, pero el ejemplo clásico es el costo del menú. Costo del menú, creo que hay una tilde, menú, sí. Um, un restaurante, si quiere cambiar sus precios, tiene que cambiar la carta. Entonces tiene que imprimir de nuevo un menú, ¿ah? Y es costoso. Entonces, si cambian un poco digamos, sus costos si cambian un poco los salarios, quizá no va a cambiar sus precios porque implicaría cambiar el menú y tiene que imprimir un menú nuevo, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Obviamente esta parábola es un poco exagerada, ¿no? Porque hoy día uno puede cambiar el precio del computador y seguramente en el mismo iPad que trae el restaurante está el precio actualizado, ¿no? Pero es como la analogía, si lo puedo llamar así, que se usa entre los keynesianos. ¿Okay? Entonces podremos pensar en otros costos que no son necesariamente relacionados con el menú, pero que podrían tener efectos similares. ¿Okay? Entonces, si los precios son rígidos, efectivamente esto abre un espacio a la política monetaria para tener un efecto sobre la economía. ¿Okay? En este mundo podría disminuir el Banco Central la tasa de interés, ¿sí? Y esto le permitiría efectivamente apoyar un poco el crédito en el país. Ahora, hay un tema hay un tema en las distintas economías en el mundo
es que hoy día nos cuesta bajar la tasa de interés. ¿Okay? Efectivamente, las tasas de interés en el mundo en general han alcanzado niveles muy bajos. ¿Okay? Le estoy mostrando ahora este nuevo gráfico que muestra la tasa de interés de bonos del Estado acá a 10 años, ¿no? Para distintos países. Alemania es la curva en rojo, Reino Unido es la curva en amarillo, Japón en violeta y Estados Unidos en verde. ¿Okay? Están esos 4 países porque son importantes, pero en muchos países en el mundo las tasas han alcanzado niveles muy bajos. Como ven, hace apenas un año atrás en Estados Unidos estábamos alrededor del 3%. Hoy día estamos por debajo del 1%. ¿Okay? Hay incluso países como Japón que está justo en el cero y cosas que les cuesta entender a los economistas. Alemania tiene incluso unas tasas negativas. ¿Hay alguien hablando en el chat? No, no sé qué pasa. Esas tasas, sí son tasas reales. Creo que son nominales. Es cierto que lo tendré que haber chequeado. No me hice la pregunta cuando lo vi, pero creo que son nominales. Ahora, ¿por qué es un problema tener tasas tan bajas? ¿Qué opinan ustedes? Menos ahorro, no hay préstamos. Debe haber mucha demanda. Ok, déjeme precisar un poco la pregunta. Dijimos hace unos minutos atrás que el Banco Central está intentando bajar las tasas para justamente dar más crédito, ¿no? ¿Ok? Pero en un mundo en que la tasa de interés es el 0%, o incluso en un mundo en que la tasa de interés es negativa, ¿qué deberían hacer ustedes con sus fondos? Efectivamente, cuesta. Gracias, Agustín. Exactamente, genial, Agustín. Hay que gastarlos, efectivamente. ¿Qué significa que la tasa sea negativa? Significa que yo presto la plata a alguien y en lugar de que él me dé plata de vuelta el año que viene, va a pasar lo contrario. Yo por prestarle plata voy a tener que pagarle yo que le estoy prestando el año que viene. ¿Okay? Un poco raro esto, ¿no? Y entonces, en macro hay una preocupación que se llama la cuota inferior cero. Entonces lo voy a poner acá en el chat. Cuota inferior cero. En inglés se llama zero lower bound. Incluso usan las siglas ZLB. Que es como, tenemos esta creencia que no podemos bajar las tasas de interés muy por debajo del cero. Porque efectivamente, debajo del 0% nadie va a querer prestar. Si es mejor tener la plata, como se dice, debajo del colchón, en lugar de prestársela a alguien. Preferimos tenerla acá en casa, exagero, que prestarle a alguien, porque si se la presto, esta persona a la cual le presto la plata encima me va a cobrar a mí. ¿Okay? Entonces, en el mundo actual, una gran preocupación es justamente que como las tasas son muy bajas, esto no da mucho margen al Banco Central bajar más las tasas, porque en algún momento, es el caso en Alemania, ya tenemos tasas negativas. Uno se pregunta si
si va a poder bajarlas más, ¿no? Y hay incluso una cuestión de timing, porque a medida que uno se va acercando al cero, está la pregunta, pero bueno, quiero bajar la tasa, pero es mejor que espere, porque una vez que la baje, me gasté los cartuchos, ya estoy en cero, no la puedo bajar más. ¿Okay? Entonces veremos también más adelante cómo esta preocupación puede influenciar la política monetaria. ¿Okay? Entonces esto es una introducción sobre la actualidad. Y básicamente motivé un poco esta introducción al curso hablando de esta dicotomía clásica. ¿Okay? Y es cierto que si tuviese que un poco resumir las dos grandes corrientes de pensamiento que hemos tenido en macro y en macro monetaria, diría que por un lado tenemos los clásicos, y por otro lado tenemos los keynesianos. Los clásicos originalmente creían en esta dicotomía clásica, por eso se llama clásica. Es decir, que tenían esta creencia de que el sector real y el sector nominal de economía evolucionaban de manera independiente. ¿Okay? Los keynesianos vivían en un mundo totalmente distinto, en el sentido de que, como creían en rigidez de precio, cualquier cambio, digamos, en la masa monetaria debería afectar el PIB. Y hay una ecuación, una identidad que se usa para resumir un poco esas diferencias. Una identidad que es propia a lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero. Teoría cuantitativa del dinero. Y lo que dice esta identidad es lo siguiente, donde M es lo que se llama la masa monetaria. O sea, me puse polerón nomás en clase. Si podrías cortar el volumen, te lo agradecería, por favor. Ve la velocidad de circulación del dinero. P es el nivel de precio. Ups. E Y sería el PIB real. Ok, entonces, repito, ¿no? Entonces, M mayúscula es la masa monetaria. Entonces, otra vez no voy a entrar en los detalles, lo vamos a definir más en las próximas clases. Pero lo pueden pensar con cuántos billetes hay en la economía. ¿Ok? Entonces, M es cuántos billetes tenemos. La idea es que esos billetes sirven para ejecutar transacciones. ¿Ok? Entonces, si, yo qué sé, si uso 10 pesos en un periodo dado, ¿no? Esos 10 pesos los usé para comprar algo que valía 10 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto dinero en la economía tiene que tener una relación con el PIB nominal? ¿No? En el sentido de que el PIB nominal es el valor de las transacciones que se hacen en la economía. ¿Okay? Y efectivamente lo que tengo a la derecha del símbolo igual acá
es el valor de esas transacciones, el PIB nominal, donde aparece el nivel de precio, este P mayúscula, y aparece el PIB real, que es las cantidades producidas, ¿no? Entonces, ya saben que para pasar del real al nominal, tengo que agarrar el real y multiplicarlo por el nivel de precio. ¿Okay? Entonces, a la derecha del símbolo igual está el PIB nominal, precio multiplicado por producto, y a la izquierda está cuánto dinero se está usando para básicamente transar este PIB nominal. ¿Y cuánto dinero se está usando? Está el stock de dinero de la economía, está este M mayúscula, ¿no? Y esta V chica es la velocidad con la cual circula el dinero en la economía. ¿Okay? Por ejemplo, si V es igual a 2, ¿qué significa? Que un mismo billete lo voy a usar en promedio 2 veces en la economía. El billete de 1.000 pesos es como si valiera 2.000 pesos porque lo he usado 2 veces. ¿Okay? Ok, entonces a la izquierda del símbolo igual tenemos el dinero que se usó para transar y a la derecha está el valor de lo que se transa. Esta velocidad de circulación, tengo una pregunta excelente. Sí, por supuesto. Okay. Hable de teoría cuantitativa del dinero. Y la teoría cuantitativa del dinero básicamente se resume en una identidad que es la que justo ahí puse. ¿Okay? Y como decía, esta identidad relaciona cuánto dinero se usa en la economía con, si quieren, el valor de las transacciones. Entonces, el PIB nominal con el stock del dinero. Y entonces, y con esto quería resumir un poco las diferencias de opinión que existen entre los keynesianos y los clásicos. Partiendo del supuesto que hacen muchos economistas, que es que la velocidad de circulación del dinero es una variable constante. ¿Okay? Vamos a decir que es constante, no necesariamente es constante, pero vamos a suponer que es constante para hacer el punto. ¿Okay? Y efectivamente, ¿qué significa hacer política monetaria? Sería hacer subir esta M. Entonces, supongamos que otra vez subo la masa monetaria en 1%. ¿Qué debería pasar? Bueno, bajo los clásicos, según los clásicos, ¿qué debería pasar? Si se cumple esta ecuación. Les hago la pregunta a ustedes. Supongamos que subo la masa monetaria en 1%. ¿Se cumple esta relación? Al revés, Gonzalo. Claro, exactamente, como dice Pedro. Aumenta. Lo importante es que te diste cuenta. Claro, es que antes decía que bajaba la tasa, entonces confundí. Entonces, efectivamente, si los clásicos creen en la dicotomía clásica, este Y de acá no debería cambiar y al subirle el M que está a la izquierda, debería subir la P también en un 1%. ¿Okay? Esto es la visión clásica. Ahora, ¿qué debería pasar bajo los keynesianos? Según los keynesianos, ellos creen en la rigidez de precio. Exactamente, Pedro. Por lo tanto, esta P debería mantenerse constante y lo que debería subir en 1% debería ser Y. ¿Ok? Entonces, lo que es una creencia ahora mismo, de momento, creer, perdón, creer o no en la dicotomía clásica, ven que va a ser que uno crea o no en la política monetaria. Porque si creo en la dicotomía clásica y usando la política monetaria quiero afectar al PIB, efectivamente no, casi por definición, estoy haciendo el supuesto de que no afecta. Pero si creo en la rigidez de precio, entonces subiendo M,
podría afectar el producto si es que efectivamente no va a cambiar la inflación. Y a veces en algunas crisis ha pasado que esto fue lo que ha hecho el Banco Central. Entonces, por ejemplo, en la crisis de hace un año, hace una década atrás, la del 2008, ¿no? La preocupación central del Banco Central fue alimentar la economía, ¿no? Vía esos cambios en la masa monetaria. Ok, ahora, les he hablado de clásicos y keynesianos, ¿no? Como corrientes de pensamiento. Hoy día está todo un poco más unificado, ¿no? Entonces, hemos tenido más datos para contrastar teorías, hemos podido pensar un poco las implicancias de cada teoría para la realidad, ¿no? Y hoy día el consenso va a ser el siguiente, que es que, como bien lo dijo, no me acuerdo quién fue, Gonzalo capaz, no me acuerdo, pero básicamente en el corto plazo, ¿ya? El macroeconomista moderno va a creer en la rigidez de precio. Entonces va a pensar como un keynesiano en el corto plazo. En el largo plazo, sin embargo, va a pensar como un clásico, ¿no? Y entonces va a poder hacer las siguientes afirmaciones de que si bien subo la masa monetaria hoy, puede afectar el PIB, ¿ya? De acá a unos años, todo este cambio en el PIB se va a ver, se va a desaparecer, ¿no? Y tendremos inflación. Entonces, una vez que a las empresas no les cueste cambiar precios, perdón, una vez que a las empresas no les cueste cambiar precios, cambiarán los precios y el cambio en la producción se va a ver neutralizado. Gracias, Mirko. Y entonces, déjenme, les he traído un par de gráficos como para ilustrar esta diferencia entre corto plazo y mediano plazo. Ya, esto es como la visión clásica. Entonces, estos son unos gráficos que hizo Nicolini hace unos años atrás, donde compara en el eje de las ordenadas, es la tasa de crecimiento del dinero. Entonces, es decir, en la ecuación que les presenté hace un rato, este M mayúscula puede interpretar el eje de las ordenadas como la tasa de crecimiento de este M mayúscula. ¿Okay? Y en el eje de las abscisas está la tasa de inflación, entonces el cambio porcentual en el índice de precio del consumidor. ¿Okay? Y cada punto ahí es básicamente un país en el mundo. ¿Okay? Y lo que puso este señor Nicolini en rojo es la recta de 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si subo el M en 1% y que los precios suben en 1%, debería estar en esta recta de 45 grados. Entonces, les había hecho el ejemplo hace un rato con la ecuación de que si subo el M, que si cumple la dicotomía clásica, los precios deberían subir la misma cantidad. Si esto se cumple, deberíamos estar en esta recta de 45 grados. ¿Okay? Y entonces acá lo que hizo este señor Nicolini fue hacer un promedio de la inflación del país por un periodo de 2 años. Y como ven, los puntos se ubican alrededor de esta curva de 45 grados, ¿no? Pero no están exactamente en la curva. Algunos están por debajo, otros están un poco por arriba. ¿Okay? Y el señor ha vuelto a hacer el mismo ejercicio. En lugar de considerar un promedio de 2 años, ha considerado un promedio de 5 años. ¿Okay? Es decir, que ha aumentado el horizonte de tiempo. ¿Ya? Al considerar 5 años en lugar de 2 años, ¿ya? Claramente estamos acercando más, entre comillas, a largo plazo que lo que es en comparación con el caso de 2 años. Entonces, con 2 años me alejo más de la recta de 45 grados. Con 5 años estoy más cerca de la recta de 45 grados. ¿No? Incluso uno puede hacer promedios para toda la muestra que tenía el señor. ¿No? Y ahí estamos casi en la recta de 45 grados. ¿Okay? Entonces, esto es como para ilustrar, si quieren, esta visión de largo plazo, ¿no? De que la emisión monetaria debería generar inflación en la misma magnitud.
Ahora, hay estimaciones que se han hecho para el corto plazo. De qué pasa si, por ejemplo, el Banco Central disminuye la tasa de interés. Y disminuir la tasa de interés, lo explicaremos más adelante, es equivalente en muchos modelos a subir la masa monetaria, a subir la emisión. Y lo que les presento acá son lo que se llaman funciones impulso-respuesta, estimadas por un señor que se llama Eigenbaum, que básicamente es cómo responde la economía a este cambio en la emisión monetaria. ¿Okay? Parte de cero, que es la situación inicial, y nos va diciendo cómo evoluciona, digamos, la economía después de la situación inicial, en el momento en que se cambia la tasa. Y, por ejemplo, si va para abajo, significa que nos ubicamos en un nivel inferior a la situación inicial, y si va para arriba, nos ubicamos en un nivel superior a la situación inicial. Entonces, él muestra gráficos para la inflación, bueno, la tasa de interés, la inversión, productividad, la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, como ven, efectivamente es un shock que va a emitir dinero. Y lo hace también, por ejemplo, para otras variables como el salario real, el PIB, el consumo y beneficios. ¿Okay? Y es interesante ver que en esas estimaciones, la emisión monetaria, entonces como ven acá en ese gráfico, el de abajo, la cantidad de dinero va subiendo en la economía. ¿Eh? En conjunto, esto ocurre a la vez que se disminuye la tasa, el segundo gráfico. Pues vemos que en el corto plazo, acá son meses, si no me equivoco. No, perdón, son trimestres. Sí, son trimestres. Entonces, después de un par de años, tenemos un efecto positivo sobre la producción. Entonces, el segundo gráfico acá, output, nos dice que por este cambio en la tasa, que era una caída de 0,5 puntos, 0,5%, tenemos un aumento en la producción de una magnitud de 0,5%, que ocurre incluso el pic, como ven acá, la cima que alcanza, ocurre como un par de años, diría, el momento 8, si no me equivoco, después del cambio en la tasa. ¿Okay? Pero después este cambio va desapareciendo a medida que uno se va acercando a largo plazo. ¿Okay? Ok, entonces esto es básicamente los temas más importantes que... Ups, ¿qué he hecho? Yeah. Los temas importantes que tenemos en monetaria. ¿Eh? Entonces, la preocupación principal en sus orígenes si es que la política monetaria puede afectar la economía real. ¿Eh? Y detrás de esto está un poco la pregunta si se cumple o no esta dicotomía clásica. Entonces, si se cumple la dicotomía clásica, la política monetaria no puede afectar la parte real, es un supuesto. Si no se cumple, efectivamente, si tenemos rigidez de precio, la política monetaria podría afectar la parte real. ¿Okay? Esas diferencias en visiones, como les comentaba, resumía un poco el debate de hace un siglo atrás entre los clásicos y los keynesianos. Y hoy día, el consenso entre los macroeconomistas es pensar que la política monetaria en el corto plazo suele tener un efecto, pero este impacto desaparece en el mediano plazo o largo plazo. ¿Sí? Entonces, deja un espacio a la política monetaria para influir en la economía, ¿eh? Pero no le deja tanta libertad. Es una libertad bastante limitada. Y entonces no nos deja, digamos, la posibilidad de intervenir todos los días. Tenemos que pensar bien si queremos intervenir o no, en el sentido de que vamos a poder afectar en el corto plazo, pero en algún momento este efecto deberá desaparecer. Y esto es
incluso más preocupante, como les comentaba, en un contexto en que nos acercamos de la cuota cero en términos de la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, les he subido el programa del curso. Podemos echarle una mirada ahora si quieren. Entonces, esto es lo que tenemos en Canvas, ¿no? El curso, de manera general, se va a estructurar pensando un poco en esta diferencia entre corto y largo plazo. ¿Ok? Vamos a partir, déjenme saltar directamente al programa. Vamos a partir con definiciones digamos, relacionadas con agregados monetarios. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de cómo se estructura la oferta de dinero. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para poner más dinero en circulación? ¿Cuáles son las teorías de la demanda? Entonces, oferta-demanda. Partiremos con esto. Como para entender el mercado monetario en general. Y después nos moveremos más a temas de largo plazo, pensando en digamos, los clásicos. Entonces, hablaremos de, por ejemplo, hiperinflación, de la teoría cuantitativa del dinero, etcétera, etcétera. Y después de estos nos moveremos a contextos más de corto plazo, en que la política monetaria puede influir en la economía de manera más activa. Y para hablar de corto plazo, hablaremos del modelo ISLM. Y bueno, cuando uno pone la palabra ciclos, se refiere a corto plazo. Y por fin, acabaremos el curso con temas relacionados a la política monetaria. Por ejemplo, lo que les comentaba hace un rato, es bueno gastarse los cartuchos todos hoy o esperar un poquito, porque aunque podemos obtener beneficios en el corto plazo, estos pueden ser perjudiciales en un largo plazo. ¿Ya? Y podemos hablar de temas como por qué el Banco Central es independiente hoy día, por qué el Banco Central no forma parte de la misma institución que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, por qué la política monetaria y la política fiscal son independientes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco el programa y se basa en gran medida en esta distinción entre clásicos y keynesianos. Ahora, evaluación. Estas son las fechas de las evaluaciones. ¿Okay? Como ven, habrá varios controles de lectura. Fíjense, el primer control de lectura va bien temprano. Entonces, la razón por la cual tenemos muchos controles de lectura es porque me imagino que habrá pasado en otros cursos que tienen ustedes también, además de este curso, es que este semestre vamos a tener solo una prueba. Entonces, la prueba ocurrirá el 5 de octubre, el examen será el 9 de diciembre, y entonces nos pidieron compensar el hecho de que teníamos solo una prueba por más evaluaciones, como para tener una carga de trabajo un poco más fluida en el semestre. Y entonces tenemos 4 controles de lectura, es un poco más de lo que solemos tener en este curso. Y el primer control va a ser el 21 de agosto y hoy día deberemos anunciar cuáles textos tendrán que leer para este control. Entonces, hoy estamos a 11 de agosto, en 10 días estará el primer control y deberán tener un primer texto que leer para responder a este control. Los controles típicamente ocurren en horario de ayudantía y, bueno, la prueba y el examen en fechas preestablecidas por la parte de docencia de gestión de docencia de esta facultad. Ok, horarios de atención. Están bienvenidos a inscribirme. Yo feliz me junto con ustedes cuando tengan dudas sobre la materia. No hay ningún problema, por favor, hagan sus dudas si es que
Ojalá no el día antes del examen, pero si pudiesen hacerlas antes, se lo agradecería, de manera que podemos planificar una junta para resolver dudas. No, no se preocupen en hacer dudas que pueden parecer muy simples, incluso durante la clase. Por favor, hagan sus preguntas. Entonces, siempre hago el chiste que las preguntas tontas a mí no me molestan. Hasta me agradan en el sentido de que a veces las preguntas inteligentes no las puedo responder. Entonces, tenía una pregunta. Entonces, sí, al hacerme una pregunta tonta me puede sentir inteligente. ¿Hay ayudantías esta semana? No, la respuesta es que no. Las ayudantías partirían la próxima vez. Bueno, entonces ahí estoy con la clase. No sé si tienen una duda adicional. Si no, están bienvenidos en contactarme por mail y hoy día les vamos a anunciar qué texto, lo más probable es que sea solo uno, pero es un curso coordinado. Ok, muchas preguntas. Déjenme responder. Primero, si me olvidé decir, es un curso coordinado con Javier Turen y Cayo Machado. ¿Okay? Entonces, tenemos un texto pensado, pero lo vamos a confirmar porque tengo que finalizar esto con ellos. ¿No? Efectivamente, gracias Ashley por la pregunta. Subiré la clase, entonces les daré el link. Típicamente yo me manejo con YouTube, ¿no? Entonces subiré la clase ahora a YouTube. Les daré el link en Canvas como para que vayan a verla si que necesitan. Y un libro guía, bueno, hay varios. Uno que me gusta para la parte más de corto plazo es el libro de Blanchard, que pongo acá en el chat. Eso es para el corto plazo, está bueno. Y para la parte un poco más de largo plazo está el Walsh, que es un clásico. Están ambos libros, déjenme ver la bibliografía al final. ¿Dónde está eso? Acá. Ya ves. El Blanchard es el primer libro. Acá, este está bueno. Y SLM, todo esto lo ve bien. Y el cuarto libro es el libro de Walsh, que ahí lo pueden usar como para repasar un poco cosas de demanda de dinero que veremos en los próximos capítulos. Okay. Ok, creo que he respondido todas las preguntas extras. Así que bueno, muchas gracias por su atención en esta primera clase. Los veo el jueves. No, sí, el jueves. Chao, gracias.